Muy bien. Pues bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Miguel Fink para servirles. Y aquí estamos en este lindo templo con ustedes. Y en este seminario vamos a hablar de la evangelización. Entonces, si tienen sus manuales, sus guías de estudio, ya vamos a empezar. Este seminario trata de evangelización. Evangelización. Una pregunta: ¿por qué es tan importante la evangelización? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de la evangelización? Cuando uno piensa en lo que es el tema de la Biblia, tomando todo en cuenta, el objeto, el propósito de la Biblia, la palabra de Dios, es que nosotros seamos reconciliados con Dios, que seamos salvos. Entonces, el Evangelio es la manera en que Dios ocupa para salvarnos, para que estemos reconciliados con Dios. Entonces el Evangelio, evangelización juega un papel muy importante. Entonces vamos a ver varias maneras o formas o razones por las cuales el Evangelio es muy importante, la evangelización. Uno, es un mandamiento de Cristo. ¿Pueden recordar de casi las últimas palabras de Cristo en la tierra? Después de que había resucitado, se fue a Galilea. Allí se encontró con sus discípulos. Y dice en Mateo 26, dice que, pero los 11 discípulos, porque uno ya había fallado, Judas, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo he tenido el privilegio con mi linda esposa estar en ese monte. Es un monte que está por el lado del mar de Galilea. Se llama Monte Arbel y tiene una muy buena vista de todo el lago, el mar de Galilea, y se puede ver la orilla norte del mar de Galilea, en donde Cristo pasó 70% de su ministerio. Y él vivió en Capernaum. Y se puede ver Capernaum y todo, donde él alimentó los 5,000, donde él caminó sobre el agua. Y el monte Arbel, pueden ver todo el panorámico. Entonces yo he tenido el privilegio de estar en ese monte donde Cristo habló y les dio este mandamiento a sus discípulos. Y dijo, versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos un mandamiento fuerte y tenemos una promesa muy linda. Id y hagan discípulos, que trata de la evangelización, porque para tener un discípulo hay que tener a alguien salvo, ¿no? Y luego dice que voy a estar con ustedes hasta el fin. Entonces, en el proceso de la evangelización tenemos la promesa que Jesucristo mismo esté con nosotros, ayudándonos en este proceso. Entonces, es un mandamiento. Es importante porque es un mandamiento de Cristo. Casi sus últimas palabras. Id y hagan discípulos. También es el único plan de Dios para salvar a la gente. Dios no tiene otro plan. Su único plan para salvar a la gente es el Evangelio, la evangelización. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es su único plan para salvar a la gente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y luego en 1 Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? Su Hijo. El que tiene el Hijo tiene ¿qué? La vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la evangelización es importante porque juega un papel muy importante en la salvación de la gente. También Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, para obedecer a Cristo, cada iglesia y cada persona deben trabajar en la salvación y en la evangelización. Para obedecer a Cristo, cada iglesia y cada persona deben trabajar en la evangelización. Me da mucho gusto ver ustedes aquí. Veo a los líderes de la iglesia. Veo la gente ya que quieren trabajar con Cristo. Me da mucho gusto y le da a Dios mucho gusto verlos aquí. Porque ustedes quieren obedecer a Cristo. Y para obedecerle es importante que estemos trabajando en la evangelización. ¿Cuál es la base de nuestra autoridad en compartir el Evangelio? ¿Cuál es la base de nuestra autoridad en compartir el Evangelio? ¿Es tu elocuencia, tu habilidad de hablar muy bonita y muy bien? ¿Es su habilidad de razonar, convencer? ¿Cuál es tu autoridad? Sencillamente dicho, es la palabra de Dios. Tu autoridad está basada en la palabra de Dios, no en tu sabiduría, en tus habilidades. Está basada en la palabra de Dios. Entonces, en el proceso de evangelizar, tenemos que ocupar la palabra de Dios. Ocupar la palabra de Dios correctamente. Según Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la escritura, no la mayoría, no parte, no una gran porción. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es un milagro. Es la palabra de Dios escrita para nosotros. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva. No hay otro libro, no hay otras palabras vivas. Solamente la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Entonces la palabra de Dios es viva, inspirada y vida. Por eso es nuestra autoridad. Es viva, es inspirada y también es eterna. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces dice que la palabra de Dios no va a volver a Dios vacía. Entonces cuando usted esté compartiendo el Evangelio, fíjense de que Dios mismo está ocupando su palabra en el corazón de su oyente. Y Él está trabajando, obrando, ocupando su palabra viva. Y no va a volver vacía. Va a lograr exactamente lo que Dios quiere que logre. No quiere decir que la gente se vaya a ser salvo. Eso le toca a la gente. Pero la palabra no va a volver vacía. En el juicio, una razón que le va a dar a Dios a justicia en condenar a los pecadores al infierno es su rechazo de su palabra. Entonces la palabra de Dios va a lograr su fin. Como dijo Pablo, para algunos somos un aroma de vida. Para otros somos un aroma, oler de muerte. Pero de todos modos, Dios va a ocupar su palabra. ¿Para el juicio o para la salvación? ¿Cuáles son los obstáculos que nos enfrentan de los no creyentes? Siempre va a haber obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos principales y más comunes? Uno es la existencia de Dios. Algunos te van a decir, no creo en Dios. No creo que hay un Dios. En un momento vamos a hablar de eso. Pero el primer obstáculo es algunos van a negar la existencia de Dios. Otros van a cuestionar y tener dudas sobre la veracidad de la Biblia, si es verdad o no, si es de Dios o no. ¿Qué va a ocupar usted para convencerlos? La misma palabra. La misma palabra. Quiero brevemente compartir algunas cosas sobre la Biblia que la hace algo maravillosa. Y también para defender la Biblia. La Biblia tiene profecía. Tiene profecía. Antemano habla de las cosas futuras y las cosas futuras se llevan a cabo. No hay otro escritura, no hay otro libro que tiene profecía, que se lleva a cabo, se cumple. Por ejemplo, hablando de Cristo, la Biblia dijo en el Antiguo Testamento, en Micaías, ¿cómo se llama? Dijo que en Micaías 5:2 que Cristo sería nacido en Belén. ¿En dónde nació Belén? ¿O en dónde nació Cristo? En Belén, ¿no? Entonces todas las profecías se cumplieron. Solamente acerca de Cristo, su primera venida, hay como más que 200 profecías solamente tocando de la primera venida de Cristo. Todos se cumplieron. Hasta que la espada no rompería y sangre y todo, no rompería como sus huesos. Hay un sinfín de profecías. Y luego hay muchas profecías sobre la nación de Israel, un sinfín de profecías. Entonces, una forma en que podemos defender la Biblia es hablar de la profecía, porque no hay otro libro que tiene profecía como la Biblia. Y también fue escrito
durante un periodo de entre 1800 y 1600 años. Tiene más que 40 autores. Fue escrito en 4 idiomas y tiene un tema central y una historia congruente y los descubrimientos también de los rollos del Mar Muerto. He estado allá, he visto las cuevas en donde en 1947 se descubrieron como unos 400 rollos que tenían el Antiguo Testamento, la misma Biblia a que Jesús refería. Y también hay un sinfín de evidencias históricas en Israel, la Tierra Santa. Entonces, hay un sinfín de evidencias que prueban que la Biblia es algo maravilloso. Y también tenemos más que todo la evidencia de Cristo. No se puede discutir, no se puede negar que Cristo anduvo en esta tierra. Hay un sinfín de evidencias. Yo he andado en la Tierra Santa, he visto con mis propios ojos las evidencias de Cristo y su estancia aquí en la tierra. Yo vi la casa de Pedro, en donde Pedro vivía, y también a lo mejor Cristo vivió con él porque Cristo era soltero. Entonces hay muchas evidencias, pero Cristo mismo se refería a la Biblia como la palabra de Dios. Él dijo que en Isaías 48 dijo que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dijo Cristo, es más fácil que la tierra y el cielo pasaran que una sola tilde o como coma o punto de mi palabra. Entonces Cristo vivió indiscutible y habló de la Biblia como la misma palabra de Dios. Cristo siempre decía, fue escrito, ¿no? Fue escrito. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, después de los 40 días, ¿qué ocupó Él para responder al diablo? Después de cada prueba, ¿qué ocupó Él? La palabra de Dios. Es escrita, es escrito. Entonces, son unas maneras. Pero si alguien te dice, no creo que la Biblia sea inspirada, aquí está una respuesta, una pregunta. Amablemente, ¿usted alguna vez ha leído la Biblia? ¿Ha leído la Biblia? ¿O de qué está hablando? Porque la Biblia es viva, viva. Y nadie puede leer la Biblia sin ser como tocado, afectado. También otro obstáculo que vamos a enfrentar es algunos van a creer en doctrinas falsas y creencias en las sectas y las religiones falsas. Entonces hay 3 obstáculos principalmente: la evidencia de Cristo, la veracidad de la Biblia y doctrinas falsas. Algunos van a creer en doctrinas falsas. Entonces son obstáculos y nosotros tenemos que ser como preparados en la evangelización para hablar de estas cosas, porque van a salir. La gente va a tener preguntas. ¿Qué actitud debemos demostrar en compartir el Evangelio? ¿Qué actitud debemos demostrar en compartir el Evangelio? Aquí está, 2 Timoteo 2, 24 a 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué? Mansedumbre. Corrija a los que se oponen con respeto,
porque por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. No vamos a lograr nada si nos ponemos enojados, frustrados, impacientes. Tenemos que tener calma, tenemos que tener mansedumbre, respeto y hablar. Hay que darse cuenta, la evangelización, entrando en la evangelización es entrando en una guerra espiritual. Porque como dice aquí, y escapan del lazo del diablo, y en que están cautivos a voluntad de Él. Los no creyentes, si se dan cuenta o no, son cautivos. Y nuestra tarea es rescatarlos. Es una guerra espiritual, es una guerra. Pero si nosotros nos enojamos, vamos a perder. Hay que tener paciencia. Hay que ocupar la palabra de Dios para lograr su fin. Y algunos van a recibir, algunos no. La mayoría no. Pero no nos toca a nosotros salvar a la gente, nos toca a nosotros sembrar la semilla. Como en la parábola que Cristo contó de los 4 tierras, clases de tierra, y la semilla era la palabra de Dios. Alguna de la semilla cayó sobre la tierra dura, no entró. Otra semilla cayó sobre las piedras. Mostró luz un ratito, pero se murió. Otra semilla cayó sobre como las espinas y sobre las hierbas malas y se murió. Solamente la semilla que salió en la tierra buena salió y produjo fruto. Entonces, nuestro trabajo es sembrar. Somos sembradores de la palabra de Dios, no de nuestra sabiduría, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y entonces es la palabra de Dios que obra en el corazón de la persona. Entonces, cuando nosotros estamos ocupando la palabra de Dios, hay 2 cosas que están sucediendo a la vez. Nosotros estamos hablando la palabra de Dios, pero a la vez Dios está en el corazón del oyente, ocupando su palabra y ministrando su palabra al corazón del oyente. No solamente es nosotros hablando, mayormente es Dios en el corazón del oyente que está trabajando. Nuestro trabajo, tarea es sembrar fielmente la palabra, correctamente. Es la tarea de Dios ocupar y la persona creer. Muy bien, ya vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué sabe el no creyente acerca de Dios? Ya hablamos de que algunos van a negar la existencia de Dios, decir que no hay un Dios, no creo en la Biblia, un sinfín de pretextos. Pero antemano, Dios ha hecho mucho en nuestros corazones. Y vamos a ver, según la Biblia, 7 maneras en que Dios se ha revelado a los no creyentes. Ahora mismo yo puedo salir a la calle, buscar un no creyente y te garantizo que ese no creyente sabe estas cosas, porque son realidades, son cosas que la Biblia dice que los no creyentes ya saben. 1. Cada no creyente sabe que hay un Dios. Ellos saben. Pueden decir que no hay un Dios, pero ellos saben. ¿Por qué? Porque dice a través de la creación,
en Romanos 1, 18 a 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Cada no creyente sabe en su corazón, en la profundidad de su corazón, que hay un Dios. Pueden decir que no creo que hay uno, pero ellos en su profundidad, ellos saben que hay un Dios. Porque Dios dice que Él se le ha manifestado a ellos que hay un Dios. Y cada persona puede ver que hay un Dios a través de la creación de Dios y las cosas hechas, para que no tienen excusa. Pueden dar un pretexto, pero no tienen pretexto. Entonces, si alguien le dice, no creo en Dios, ustedes pueden ocupar esta misma palabra y decir, con todo respeto, usted puede decir eso, pero en la profundidad de su corazón, usted sabe perfectamente bien que hay un Dios. Usted sabe. Porque habiendo conocido a Dios, estamos hablando de no creyente, habiendo ¿qué? Conocido, tiempo pasado, un hecho. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, conocía a Dios, pero ellos rechazaron a Dios. Por eso su problema es un problema espiritual. No es un problema de conocimiento, es un problema de haber escogido rechazar a Cristo y a Dios y su palabra. Entonces dicen que no creo en Dios. Es un pretexto nada más. 2. A través de la ley de Dios escrita en el corazón del no creyente. Lo que vamos a ver, hermanos, es que cada no creyente no tiene ningún pretexto. Ellos ya saben que hay un Dios, y luego dice aquí que Dios ha escrito en sus corazones sus leyes. Aquí estamos en Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles, los no creyentes, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estamos hablando también de la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? Dios se ha escrito sus leyes morales, conocimiento de Él en nuestros corazones, grabadas desde nuestro nacimiento, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces dice Dios que cada persona sabe perfectamente bien hay un Dios a través de la creación. No tienen pretexto. También tienen la ley de Dios escrita en su corazón. No tienen pretexto.
Número 3, a través de la conciencia del no creyente. Dios le ha dado a cada criatura, cada ser humano, una conciencia. ¿Qué es nuestra conciencia? Es una voz de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Es la voz de Dios. Entonces también dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia, la ley y también su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pueden ver, hermanos, que cada no creyente no tiene pretextos. 4. A través del Espíritu Santo. Estamos hablando de lo que los no creyentes ya saben de Dios. Antes de mencionarles una sola palabra, son cosas que ya ellos saben, porque Dios se los ha revelado, están en sus corazones. Dice en Juan 16, 17, 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, que es igual, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os le enviaré, el Espíritu Santo. Y cuando Él, ¿quién? El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué hará? Convencerá el mundo de 3 cosas: el pecado, que son pecadores, la justicia y de juicio. Es algo que el Espíritu Santo hace sin una sola palabra mencionada. Ya algo hecho. Qué bonito, ¿no? Las cosas que Dios ya ha hecho. Entonces, número 5, a través de la palabra de Dios. No todos tienen la palabra. Entonces los primeros 4 tocan de cosas ya grabadas en el corazón. Pero hay otras evidencias también. La palabra de Dios. Hay poca gente que no ha oído algo de la palabra de Dios. Poca gente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, los no creyentes tienen la palabra de Dios, pero no todos habrán escuchado a la palabra, pero la mayoría. La verdad, hoy en día hay poca gente que no han escuchado algo de la palabra. Número 6. A través de la iglesia. Aquí en esta colonia hay varias iglesias. La gente pasa por las iglesias en las calles. Ellos pueden ver las iglesias. Ellos pueden pasar y escuchar durante los cultos la música, las predicaciones. Porque de lo que yo sé, la mayoría de las iglesias ya tienen el volumen ya bastante fuerte para que salga la música y las predicaciones a las calles, ¿no? Entonces, la iglesia es un testimonio, es un testigo a la verdad también que Dios ocupa. Y yo también te digo, Cristo está hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno o Hades no prevalecerán contra ella. Durante toda la historia, desde los apóstoles hasta ahora mismo, ha habido una iglesia. No toda la gente ha tenido acceso a las iglesias, por eso hay misiones.
Hay el trabajo de evangelizar. Pero es una forma para aquellos que sí tienen una iglesia, es un testigo para ellos también. Y la última razón es a través de tu testimonio y vida personal. Entonces ya cuando tú estés evangelizando, la vida tuya está hablando también. Algo que me ha tocado la última vez que leí el libro de Hechos es las cuantas veces Pablo ocupó su testimonio. Alrededor de 6 veces, en una manera públicamente ante los gobernantes y todos, y los sacerdotes y el sumo sacerdote, ocupó su testimonio. Entonces, tu testimonio es una herramienta muy importante y fuerte en la evangelización, porque la vida tuya es evidencia, es una prueba. Entonces, en tu testimonio, en la evangelización, tú vas a ocupar 2 herramientas: la palabra de Dios y tu testimonio. Compartiendo tu testimonio ayuda a la gente ver que tú estabas o eres como ellos antes. Porque a veces la gente, los no creyentes, creen que nacimos como del cielo y llegamos como instantáneamente y que no éramos como no creyentes. Entonces nuestros testimonios nos pone como al par con ellos. Ellos pueden ver, ok, usted no siempre ha sido como un creyente así, porque a veces, como digo, creen que nosotros nacimos como un poco raros, extraños. Entonces ya ellos pueden ver, alguna vez tú también eras así, que yo puedo identificar contigo. Entonces ocupamos la palabra de Dios y también nuestro testimonio. Hace muchos años yo andaba en la droga, yo andaba en el mundo, en esas cosas. Pero alguna vez yo escuché la palabra de Dios y Dios me habló. Y poco a poco yo empecé de creer. Entonces es un testimonio, ¿no? Ellos pueden ver, ya veo, ok, muy bien. Entonces, 2 cosas que podemos ocupar. Aquí es un tiempo en que Pablo ocupó su testimonio. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces ya vemos que Dios andaba persiguiendo la iglesia, matando, asesinando a los creyentes, pero Dios tocó su vida en el camino de Damasco, ¿no? Y se le apareció y Pablo creyó. Muy bien. Entonces ya hemos hablado de cómo el cimiento. Ya vamos a hablar de lo que es el Evangelio. Vamos a ver de lo que es el Evangelio. Hemos hablado de por qué es importante. Hemos hablado de nuestra autoridad, que es la palabra de Dios. Hemos hablado de la manera en que debemos compartir con mansedumbre. Hemos hablado de los obstáculos. Y hemos hablado de las formas en que Dios ya se ha revelado a todos. Ya vamos a ver lo que es el Evangelio. Lo que es el Evangelio. Entonces, vamos a ver los 4 pasos necesarios para compartir el Evangelio completo. Digo completo. Estamos viviendo en los últimos días y lamentablemente muchos no están predicando ni compartiendo un evangelio completo. Entonces, los 4 pasos necesarios
vamos a sacar del libro de Romanos, que define claramente lo que es el Evangelio. Para entender el Evangelio, es indispensable que entendamos el libro de Romanos, porque es el libro principal de la Biblia que aclara y define lo que es el Evangelio. El libro de Romanos habla claramente de los pasos y lo que es el Evangelio. Los primeros dos pasos tratan de las malas noticias. Sin ellas no hay buenas noticias. Los primeros dos pasos tratan de las malas noticias. El Evangelio en el libro de Romanos empieza con las malas noticias. Empieza con la ira de Dios, empieza con la realidad que el hombre es un pecador, merece la muerte, merece el infierno, ha rechazado a Dios, no hay nadie que busque a Dios, nadie que lo entiende, nadie que quiere algo que ver con Dios, hacer con Dios. Entonces, los primeros 3 capítulos de Romanos es el cimiento de las malas noticias. El Evangelio, fíjense bien, empieza con las malas noticias. Y si no echamos un buen cimiento en cuanto a las malas noticias, entonces no hay buenas noticias. Si compartimos un poco de las malas noticias, va a haber solamente una poca posibilidad de buenas noticias. Es un contraste. Y si no entiendo que soy un pecador y que merezco el infierno para la eternidad, entonces las buenas noticias no parecen tan buenas. Parecen como reglas y requisitos que tengo que hacer y pues no tengo ganas de hacer eso. Quiero ser libre, feliz. Entonces hay que establecer primeramente las malas noticias. 1. El primer paso entonces es todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Génesis 2, 15 y 17 habla de la caída de Adán y Eva. Habla de la caída. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva cayó en pecado. Y Romanos 3:23 dice, un texto muy famoso, muy conocido, por ¿cuántos? La mayoría, todos menos usted, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Paso número 1. Hay que establecer que todos somos pecadores. Todos. Caímos en el pecado y somos dañados. Tenemos una enfermedad.
Somos pecadores. Paso 2. Este es según el libro de Romanos. No estamos inventando un evangelio o un proceso. Solamente estamos siguiendo el proceso, los pasos ya revelados en el libro de Romanos, que aclara el evangelio y cómo compartir el evangelio. Entonces, número 2, el precio del pecado es la separación eterna de Dios en el infierno. El precio, hay un precio. Si nosotros quedamos en nuestros pecados, el precio de eso es la vida eterna separada de Dios en el infierno. Es el precio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Marcos 9:42-48. Es un pasaje de unos 6 textos en donde Cristo habla del infierno. La verdad es que hoy en día el tema del infierno no es un tema que la gente le gusta escuchar, ni los predicadores les gusta predicar. Y ya hoy en día no se habla mucho de los juicios de Dios, no se habla mucho del infierno. Pero algo curioso, Cristo habló más del infierno y los juicios que el cielo. Es un hecho. Aquí vemos un pasaje. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al ¿dónde? Al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Es Cristo un mentiroso? Dice, es imposible para Dios echar una mentira. Entonces, el infierno es una realidad horrible y no puedo comprender la profundidad de qué tan feo es, pero solamente porque yo no quiero creer o no me cae bien, no me toca a mí desacreditar y desechar y tirar para abajo la palabra de Dios. No tengo derecho de cambiar la palabra. Ya hoy en día, la mayoría de las sectas niegan y quitan la creencia del infierno. Mis amigos de los testigos de Jehová me dicen que no hay un infierno. Entonces, amablemente yo les pregunto, entonces, ¿la salvación de que tú hablas es salvación de qué? ¿De qué soy salvo? ¿De qué? La salvación no tiene sentido si no hay un infierno. No existen los juicios de Dios. Sigue Cristo en el mismo pasaje. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en ¿dónde? El infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La misma frase repetida 2 veces. ¿Es un mentiroso Cristo? Algo muy
importante. Dios seleccionó perfectamente bien cada palabra que sería en su palabra. Cada palabra en la Biblia fue escogida por Dios y tiene una razón. Cada vez que Dios repita algo, quiere decir que es algo sumamente importante, porque es algo repetido. Entonces ya 2 veces en este pasaje, pero sigue. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces. Pero sigue en otros pasajes, otros textos. Entonces es una realidad. Y como digo, no me toca a mí solamente porque no me gusta esa realidad borrar esa creencia de la Biblia. El hecho de que los testigos y muchas sectas no creen en el infierno no cambia ni un porcentaje esa realidad. Es como la gravedad. La gravedad. Si yo desecho algo, dejo algo, ¿va a caer? Si este cosita, si lo dejo, ¿va a caer? ¿Por qué? Por la gravedad. Es una realidad. Pero si yo digo, no creo en la gravedad, para mí no creo en eso, ¿va a cambiar la realidad? Solamente por no creer en el infierno, no cambia la realidad. Es una realidad, es un hecho. Entonces, tenemos que establecer que hay un precio del pecado, es el infierno. Apocalipsis 20, 11 a 15, dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿en dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nosotros, los creyentes, vamos a morir una sola vez. Pero los no creyentes van a morir 2 veces, pero la segunda muerte es una muerte eterna. No pierdan su conciencia, es algo eterno. Y fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán, está hablando del infierno, el mismo infierno que se van a ir los no creyentes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es algo eterno, el infierno. Y nunca se puede escapar y nunca va a dejar de existir. En un sinfín de años de ahora, los mismos no creyentes que rechazaron a su Creador van a estar en el infierno. Y nunca va a haber un día cuando puedan salir.
Es algo horrible, la verdad. Al pensar en el infierno es algo horrible. Con gusanos comiendo su cuerpo. Dice Cristo, la gente rechina sus dientes en dolor. Mueren sus lenguas en dolor. Con gusanos en oscuridad, en un lago de fuego y azufre. Sin la esperanza que va a dejar y parar. Algo eterno. Es algo horrible. Horrible. Es el precio. Hay que establecer el precio. Hay que establecer, paso 1, que somos pecadores. Paso 2, hay un precio. Tú estás en tu libertad de rechazar a tu Dios. Pero hay un precio. Va a haber un precio. Paso número 3. Y antes de empezar aquí, solamente quiero hablar de los no creyentes que no tienen la palabra de Dios. ¿Cómo serán juzgados ellos? Porque mucha gente van a decir, pero ¿qué hay de aquellos que viven muy retirados y nunca han escuchado la palabra de Dios? ¿Van al infierno? Según Romanos 2, como ya vimos, ellos serán juzgados según su obediencia a la creación de Dios, que Dios existe, a la ley escrita, su conciencia. Entonces ellos serán juzgados según como ellos obedecieron a Dios en su conciencia. Entonces va a haber algunos en el cielo que nunca escucharon la palabra de Dios, pero serán derechos, justos, según su forma de obedecer a Dios en lo que podían, en obedecer a Dios en su conciencia. Entonces ellos serán juzgados, como dice Romanos 2, sin la ley. Nosotros que tenemos la ley, la palabra de Dios, seremos juzgados según la palabra. Ellos que nunca han escuchado la palabra serán juzgados sin la palabra, pero tomando en cuenta sus conciencias, cómo obedecieron a Dios en su conciencia. ¿Se me explico? Ok. Entonces, paso 1 es somos pecadores. Paso 2, hay un precio, el infierno. Paso número 3, ya llegamos a las buenas noticias. La oferta del perdón de pecados y la vida eterna en el cielo con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Ya que hayamos establecido las malas noticias, ya estamos listos para hablar de las buenas noticias. Pero si no establecemos las malas, las buenas no tienen mucho sentido. Entonces, el tercer paso es la oferta. Ya vamos a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz y la oferta que Cristo nos ofrece. Entonces, los últimos 2 pasos tratan de las buenas noticias, como remedio de las malas noticias. Entonces ya vamos a hablar de las buenas noticias. Empezamos. Aquí hay algunos textos, hay otros textos. Aquí es un texto famoso, porque de tal manera, Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Isaías 53, 4 y 5. Estamos hablando de las buenas noticias. Ciertamente, Isaías 53, ciertamente llevó él, está hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje habla de los sufrimientos de Cristo, lo que él padeció en la cruz por nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos hablando otra vez de las buenas noticias, basadas en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Cristo pagó nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados. Y si pongo mi fe en lo que Él ha hecho, soy salvo. Porque Él pagó el precio por mí. Murió en la cruz en mi lugar. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Buda. En el presidente de México o los Estados Unidos. La vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, paso 1, somos pecadores. Paso 2, el precio del pecado. 3, la oferta, lo que Cristo hizo en la cruz. Y ya llegamos a la decisión. Ya estamos listos para preguntarles, ¿estás listo? ¿Quisieras recibir a Cristo como su Salvador? Ya estamos ya listos para la decisión. Entonces, paso 4 es la decisión y arrepentimiento acerca de la oferta de Dios. Decisión con arrepentimiento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Su ministerio era un ministerio de ¿qué? Arrepentimiento. Siempre decía, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. También Cristo dijo eso. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay conversión verdadera. ¿Se me explico? Algunos van a querer solamente las bendiciones de Dios, pero no quieren ser un siervo de Dios. No quieren servir, quieren ser servidos. Entonces, la conversión bíblica verdadera está acompañada con arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Sencillamente es cambiar rumbos. Iba para allá, ya no voy para allá, voy a cambiar, darle la espalda, ya voy con Dios. Antes, yo iba en mi camino, iba allá según mis placeres, pero ya voy a dejar mi camino, voy a dar la vuelta, y ya voy a seguir a Cristo, y ya Él es mi jefe, mi patrón, ya le voy a seguir a Él. Entonces, el arrepentimiento es cambiar rumbos. No es decir que sí estoy aceptando a Cristo, pero seguir en mi camino. No es posible. Entonces, el arrepentimiento se ocupa como confesión de mis pecados, cambio de rumbo, como un sentido de dolor, la recognición o la capacidad de ver. Entonces, pero mayormente en su sentido más básico es cambiar rumbos, darle la vuelta.
Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el arrepentimiento y la conversión bíblica tiene una confesión pública. El bautismo en el Nuevo Testamento era la forma de confesar. La verdad, hoy en día el bautismo juega un papel diferente de la iglesia primitiva. Según ellos, el bautismo era nuestra declaración pública. No era pasarse enfrente y confesar y recibir, era bautizarse. Por eso en Filipo, cuando el carcelero, cuando él recibió a Cristo, él y toda su familia en esa misma noche fueron bautizados. Pero si no hay manera de bautizarse inmediatamente, de todos modos, debe de haber una confesión pública. Porque si Cristo murió públicamente y se dice, si te avergüenzas de mí, voy a avergonzarme de ti en el juicio, entonces tenemos que confesarle públicamente. Soy un cristiano ya recibí a Cristo. Es algo público, no me avergüenzo. Porque si alguien tiene vergüenza, pone en dudas su conversión verdadera. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el privilegio, derecho de ser hijos de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ya hemos visto bastante de la evangelización, pero ya vemos en los 4 pasos que se encuentran en Romanos, vemos la importancia de decir, establecer que somos pecadores, el precio de rechazar a Cristo, y ya luego llegamos a las buenas noticias, hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz y le damos a la gente una oferta y luego una decisión. Pero siempre yo lo veo sabio darles un momento, hacerles la pregunta, ¿quisieras en este momento recibir a Cristo? ¿Estás listo? Porque si no le damos esa oportunidad, a lo mejor se van a ir y como la semilla sembrada en el camino duro, la tierra dura, el diablo llegará a quitar la semilla. Entonces yo lo veo prudente. Después de haber compartido el evangelio completo, preguntarles, darles una oportunidad. Quisiera en este momento recibir a Cristo como su Salvador y Señor y tener la vida eterna y recibir el perdón de pecados.